José Carlos Roses Silva se puede entender perfectamente cuál ha sido el devenir de la historieta nacional. Croce fue nuestro maestro, sin duda alguna. Que nunca fue egoísta. Con sus ideas, sus pensamientos y sus secretos como dibujante. Nunca, nunca. Él siempre fue desde niño un niño que tiraba para dibujante, para crear. Nació en Trujillo y era el hermano mayor de 9 hermanos. Pero vinieron a vivir acá a Lima y llegaron a vivir al distrito de Breña. El papá, muy serio, muy estricto, no permitía que todos se acuesten a cierta hora. Sin embargo, la abuela permitía que Carlos se quede en el cuarto de la abuela para que él dibuje. Cuando él está casi en cuarto o quinto de secundaria, sucede que lo contratan para esto de los dibujos. Y ahí es donde empieza él a trabajar. Croce vivió en plena labor. Desde el año 47 que empezara a dibujar Pachochín como una de las primeras historietas en forma de tira cómica en prensa, hasta hace poco él se mantuvo publicando. Yo conocí a Croce en el año 81 aproximadamente. Yo recién acababa de entrar a trabajar al diario Correo y él era el dibujante estrella, obviamente, del diario Ojo. En algún momento, además, el grupo editorial Epensa con Ojo, Correo y los periódicos populares se convierte en una suerte de, digamos, de albergue de los mejores dibujantes que tenía Lima en ese momento, ¿no? Cuando yo era niño yo veía sus dibujos, sus páginas dominicales y me reía mucho con sus personajes. Cada personaje tenía una psicología distinta, cada personaje tenía un mundo diferente, entonces en base a esa temática de su personaje, él jugaba. Hay muchos personajes, el Gato Chaveta, está Pulguí, Bamerto, Don Potencio, las ricas chiboludas, Draculín, Pachochín, la Chola Pechocha. Es que son 67 años, hermano. El hombre no paraba, era demasiado fecundo. Yo los creaba los personajes y me olvidaba, y al día siguiente tenía uno, por ejemplo, que me acordé que se llamaba el Marqués del Sable, el Marqués del Sable, que era picaresco. A Croce no le gustaba la política, ¿no? Huía de ella. De hecho, cuando él hace Pachochín, una de las cosas que él me contaba era precisamente que cuando la gente comenzó a decir que Pachochín se parecía al presidente, él inmediatamente empezó a colocarle cambios. Si bien él no era un dibujante político, que era un tema que a mí sí me interesaba, era un extraordinario humorista. Era un humor más blanco, un humor más social, más popular, más criollo. Lo que él se trazó como meta era divertirse, ser una especie de vocero del humor criollo, del humor citadino, y lo hacía magníficamente bien. Lo que siempre he admirado en Croce es su velocidad. Era una máquina dibujando, sí, pero rápido. Los personajes están en pleno movimiento, porque él emplea una línea de composición dinámica en forma de S. Dentro del alma del dibujo ese había movimiento, había vida. Yo creo que su estilo estaba muy marcado por la influencia de Walt Disney, ¿no? ¿Hay una foto ahí arriba? Claro. Con Mickey. Pero es un truco de computadora. Photoshop. Porque nunca he ido a Photoshop. Mi sueño era trabajar en los estudios de Walt Disney. Claro. Pero cuando supe lo que eran los estudios de Walt Disney, en el que tú eras el mejor dibujante de ojos, pero no sabías hacer una nariz, ¿no? O el mejor dibujante de manos, pero lo único que sabías hacer era manos, porque pasaba por una cinta. Muy especializado todo. Especializado. Claro. Entonces uno dibujaba la mano, el otro, y tenía que estar. Dije, eso no es para mí. Para mí es crear el personaje. Él era una persona muy recta. Él no andaba con mentiras, no le gustaba esas cosas. Y bueno, su personaje, que es Pachochín, también era así. Pachochín le hizo una cosa y la hacía. Bueno, Pachochín creo que hacía lo contrario, ¿no? Y fue un buen padre, un buen esposo. Un padre muy excelente,
No voy a negar que mi padre fue todo para mí. Era un hombre que venía de trabajar y se encerraba prácticamente de las 6 de la tarde, ¿no, mamá? 6, 7 de la noche hasta las 7 de la mañana haciendo sus dibujos, porque en ese tiempo se entregaban con cartulinas, me acuerdo. La vida de mi papá era al revés. Él dormía de día y trabajaba de noche en casa, ¿no? Para hacer sus tiras cómicas, para hacer sus diagramas, porque él diagramaba para el periódico. En la parte de arriba tuvo un cuarto que lo acondicionó como su cuarto su estudio de dibujos, ¿no? Entonces tenía por todos sitios pegado, pues los dibujos, periódicos, revistas, todo lo pegaba, fotos. Era todo un cuartito de sorpresas, era el cuarto de mi papá, ¿no? Y me acuerdo que mi hermana, eran los domingos, a las 6 de la tarde, nos encerraba en el cuarto, en el televisor con la canchita a ver la película de Walt Disney. No hace mucho se metió en temas de la tecnología, ¿ves? Era una cosa... Era divertido en realidad verlo por el Facebook, escribía al Facebook como si fuera una persona, ¿no? O sea, le escribía como si el Facebook le iba a responder. Y nosotros los nietos lo bromeábamos, pues, ¿no? Y le respondíamos como si fuéramos el Facebook. Y él siempre se reía y decía, pero es que yo no entiendo, explíquenme, ¿no? Pero sí usó las redes sociales para compartir muchos de sus trabajos. Le debemos a los que hemos trabajado con él un montón, por su preocupación, por su don de gentes, por su calidad humana, por las cosas que él nos dio, sin interés de decir, bueno, o tú tienes que reconocer que yo te... No, era así. Era un tipo alegrón, bien criollazo, muy noble, muy desprendido. Era una persona absolutamente sencilla, asequible y con un enorme sentido del humor. Dentro de los dibujantes que hacen humor en el país hay mucha gente seria, ¿no? Y Croce era un tipo divertido. Lo veías desde que llegaba con sus camisas de colores a veces, con su pelo amarradito y con artilugios debajo del brazo que uno siempre le preguntaba, ¿y esto? Ha sido un personaje indiscutiblemente único. Si hay algún artista gráfico que merezca un homenaje, es Carlos Rose Silva, Croce, el eterno crocheto, según Cayorate. Creo que el valor fundamental de Croce es de que siempre ha sido y va a ser un ícono siempre porque ha demostrado a través del tiempo que con sus historietas reflejaba la vida cotidiana. Él es una especie de moderno y estrambótico Guamán Poma de Ayala. Ver a Croce es una clase práctica de cómo se movió la cultura de masas desde el año 47. Y no creo que haya dentro de los dibujantes, dentro de los colegas historietistas y de los que hacen humor gráfico actualmente, un dibujante que haya tenido tantos personajes durante tanto tiempo. Creo que no me equivoco al decir que todos los dibujantes que hemos seguido en las siguientes generaciones tenemos algo de él porque lo hemos admirado y lo seguiremos admirando porque su obra quedará para siempre.